La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, deseando con todo nuestro corazón todo género de bendiciones para usted y los suyos. En esta tarde, noche, vamos a tratar el tema de la integridad, tema que por razones de carácter técnico no fue posible transmitir en vivo el pasado jueves 24, por lo cual ofrecimos a todos ustedes una disculpa y nos comprometimos para que el día de hoy, miércoles 30 de octubre de este año de gracia 2024, les haríamos llegar a primera hora este tema, lo cual con la ayuda de Dios estamos cumpliendo, esperando en el Señor no tengamos ningún contratiempo, pero sobre todo que esto sea para la gloria de Dios y bendición para nuestras vidas. El tema, como dije hace un momento, que abordaremos es el tema de integridad como principio rector de la vida cristiana. Pero antes les pido que hagamos una oración y le pidamos al Señor que sea propicio y su palabra no vuelva a Él vacía, sino que cumpla el propósito para el cual Él la envía a nuestros corazones en esta hora. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos hoy aquí delante de ti para adorar, bendecir y glorificar tu nombre y darte gracias por todas tus misericordias. Pero también, Señor, estamos aquí en tu presencia para suplicar humildemente tu gracia, tu asistencia y ayuda divina en la exposición de este principio rector de la vida cristiana, integridad. Asístenos, tu Espíritu Santo nos auxilie y nos guíe, y que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito y no vuelva a ti vacía, sino que en todo, Señor, dé fruto a 100, a 60, a 30 por uno, como tú lo has dispuesto en cada corazón. Señor, ayúdanos, bendícenos. A ti por siempre la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer el texto bíblico base de la consideración de nuestro tema, que lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo número 7. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, lo reiteramos. Si usted tiene una Biblia a la mano, vaya siguiendo las lecturas o referencias bíblicas a las cuales haremos mención. Y si tiene una libreta de notas también, tome nota. O, en su defecto, si estima necesario volver a escuchar el tema, también lo puede hacer. Tito 2:7, así dice la palabra de Dios. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Una vez más, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Del hebreo tamim, integridad significa completo, entero, íntegro. Es decir, lo que está completo en todas sus partes. El diccionario de la lengua española señala que integridad es calidad de íntegro, es decir, recto, probo,
intachable. Y nos ofrece algunos sinónimos como son honradez, pureza, moralidad, incorrupción, perfección, entereza, castidad, virginidad, plenitud, cabalidad. Como principio rector de la vida cristiana, integridad es la virtud que mueve al creyente a conservar en toda ocasión la unidad de su naturaleza, alma y cuerpo, en recta concordancia con las normas señaladas en la Santa Biblia. Repito, integridad como principio rector, virtud que mueve al creyente a conservar en toda ocasión la unidad de su naturaleza, alma y cuerpo, en recta concordancia con las normas señaladas en la Santa Biblia. Dicho esto, pasamos a considerar brevemente algún contexto bíblico, porque es vasto y solo mencionaré algunas citas que refuerzan justamente lo que estamos diciendo y que además constituyen una base importante para lo que abordaremos en un momento más. En primer lugar, debemos tener presente que la integridad es una de las cualidades esenciales exigidas por Dios a su pueblo. Repito, la integridad es una de las cualidades esenciales exigidas por Dios a su pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Primer libro de Reyes 8:61: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Por otro lado, el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Josué 24:14: temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Primer libro de Reyes 9:4-5: Dios dice a Salomón: si tú anduvieres delante de mí en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis decretos y estatutos, yo afirmaré el trono de tu reino. Y finalmente, para no abundar más en referencias bíblicas, Mateo 5:48 nos recuerda las palabras del Divino Maestro: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si bien es cierto, la mayoría de las referencias bíblicas mencionadas hablan de la perfección como una cualidad exigida por Dios a su pueblo, también es cierto que la perfección es uno de los sinónimos de integridad. De tal manera que cuando Dios exige a Israel perfección interior y exterior, es como pedirle integridad
parafraseando y usando el sinónimo, diríamos: íntegro serás delante de Jehová tu Dios. Sea pues íntegro vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. ¿Qué significa esto? Que debemos ser sinceros, fieles, rectos, probos, intachables, íntegros en una palabra. Es decir, de corazón perfecto. Por eso, cuando Josué en su discurso de despedida dice al pueblo: temed a Jehová y servidle con integridad, es decir, con un corazón perfecto, con un corazón puro, de manera real, auténtica, sincera, no fingida, quitando de nuestro interior todo lo que estorbe para que nuestro servicio al Señor sea acepto y el Señor sea glorificado. ¿Qué es lo que había en el corazón del pueblo? Entre otras cosas, ídolos. ¿Qué es lo que había en la vida del pueblo? Un paralelismo entre lo que era la fe y lo que era el sincretismo, entre su vida religiosa y lo que ellos decían creer en Dios. Y por eso Josué les hace ver que para servir a Dios hay que hacerlo con temor, hay que hacerlo con verdad y sobre todo con integridad de corazón. Y esto lo enfatizo porque nos empieza a introducir precisamente en lo que es el asunto de fondo de nuestro tema, porque muchas veces en nosotros también hay estorbos, ídolos. Y un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios en el centro del corazón del hombre. Y todo esto tiene que ser quitado. Esos ídolos pueden ser nosotros mismos, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, puede ser el trabajo, puede ser el deporte. Todo aquello a lo que le damos prioridad, a lo que le damos el primer lugar, en lugar de dárselo a Dios, viene a constituir un ídolo que debe ser quitado. Y de ahí la amonestación de Josué al pueblo: quitad de vosotros los ídolos, porque Jehová vuestro Dios no sufrirá vuestras rebeliones. Así que si deseamos servir al Señor, lo debemos hacer en esa misma línea trazada por Josué en el capítulo 24, versículo 14, con temor, en verdad y con integridad de corazón. Y concluimos este primer punto recordando lo dicho por el Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, es decir, sed pues vosotros íntegros, es decir, completos, enteros, cabales, rectos, probos, intachables, honrados, puros, plenos, para que de esa manera nosotros glorifiquemos al Señor y el Señor sea glorificado también en nuestra vida. Así que, amados hermanos, de acuerdo con el marco conceptual y el contexto bíblico citados, la perfección suma inherente a Dios le lleva a exigirnos a nosotros, como sus hijos, que seamos efectivamente rectos, probos, intachables, enteros, incorruptibles, íntegros en una palabra, mediante la obediencia a las normas señaladas en la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor estableció para su pueblo.
íntegro serás para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Por eso el Señor le dijo a Salomón: si tú anduvieres delante de mí en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis decretos y estatutos, yo afirmaré el trono de tu reino. Es decir, el conocimiento y obediencia a los preceptos, estatutos y mandamientos establecidos por Dios en su palabra nos lleva precisamente a vivir en integridad delante del Señor. La integridad como principio rector de la vida cristiana, en primer lugar, amados hermanos, nos hace ser espiritualmente puros y moralmente intachables. Esto mediante dos elementos, caminos o estrategias. Uno, mediante ese nuevo nacimiento que Ezequiel 36, 25 y 27 se refiere a él diciendo: quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y un nuevo espíritu pondré dentro de vosotros. Es decir, esos pensamientos, sentimientos y voluntad que ahora manifestemos en razón del nuevo corazón, de la nueva vida, del nuevo nacimiento que recibimos del Señor cuando creímos, cuando confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos llevarán precisamente a buscar cada día esa pureza espiritual y esa moralidad intachable, a la cual nos referimos en este, podríamos decir, primer inciso de la integridad como principio rector. Por un lado, por el otro. Después de que el Señor quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y un nuevo espíritu pone dentro de nosotros, Él pone efectivamente su espíritu. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para que los mandamientos, preceptos y estatutos que Él escribe en las tablas de nuestro corazón sean guardados, sean cumplidos. Estos son los dos elementos: un nuevo corazón y la obediencia a los mandamientos, preceptos y estatutos del Señor. Allí radica la esencia y el fundamento de la integridad, no solo para Israel, pueblo de Dios, sino ahora para nosotros cristianos, iglesia de Jesucristo, y no solo como miembros de una congregación, sino aún como instructoras, como ministras, como pastores, como siervos del Señor. Allí es donde radica la integridad en la cual nosotros debemos vivir para que nuestro servicio, para que nuestro ministerio, para que nuestro pastorado sea acepto y grato al Señor. O bien, como creyentes, nos presentemos siempre delante del Señor con manos limpias y corazones puros cuando oramos, cuando cantamos, cuando servimos al Señor, cuando compartimos el mensaje del Evangelio, para que el Señor por su Espíritu nos respalde en todo lo que hagamos. Debe haber dentro de nosotros pureza e integridad espiritual y moral. Pero también exteriormente, como veremos más adelante, esa integridad interior se debe manifestar exteriormente. Por eso sostenemos, hermanos amados, que la integridad como principio rector de la vida cristiana nos hace ser espiritualmente puros y moralmente
intachables mediante la nueva vida y la obediencia al Señor en todo lo que Él nos ha mandado. En segundo lugar, la integridad como principio rector de la vida cristiana nos hace ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, la integridad como principio rector nos hace ser congruentes entre lo que predicamos y lo que practicamos, entre lo que testificamos y lo que enseñamos, entre la fe y las obras mediante la fe. Esto es lo que el apóstol Santiago refiere en el capítulo 1, versículo 22, cuando dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, tenemos que practicar lo que predicamos para ser consecuentes con lo que profesamos. De lo contrario, vendremos a ser pues simples creyentes religiosos que hablamos pero no hacemos, y esto es reprobado por el Señor. De ahí, amados hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, capítulo 2, versículo 7, que tomamos como base para la consideración de nuestro tema, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad en la enseñanza, seriedad. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito? No solo que enseñe la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que es conforme a la verdad, o lo que nosotros llamamos la sana doctrina, sino sobre todas las cosas, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito: vive lo que enseñas, practica lo que predicas, para que de esa manera puedas tú presentarte como ejemplo de buenas obras, para que a través de estas muestres integridad, no solo por lo que dices, sino sobre todo por lo que haces. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera carta, capítulo 4, versículo número 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuevamente, el apóstol Pablo refiere a Timoteo lo que también le dice a Tito, o a Tito lo que le dice a Timoteo, que el mejor método para impactar a los que están a tu derredor es viviendo verdaderamente la palabra, viviendo el evangelio, viviendo lo que predicamos. Dicho de otra forma, siendo ejemplo. A Timoteo le dice: sé ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y sé ejemplo no solo en palabra, sino también en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y a Tito, de igual manera, sé ejemplo. ¿Cómo? Viviendo lo que predicas. ¿Con cuánta razón el apóstol Pablo también le dice a Timoteo que use bien
Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad se usa bien cuando está respaldada efectivamente por los hechos, por las obras, por el testimonio que honra y glorifica al Señor. Esto es, amados hermanos, lo que hace efectivamente de este principio rector de integridad, desde mi punto de vista, el más difícil, no solo en su exposición, sino también en su comprensión y sobre todo en su aplicación. Porque si bien es cierto, los principios rectores están relacionados unos con otros, son interdependientes unos con otros, este principio rector de integridad engloba, desde mi punto de vista, a todos los demás. Y por eso creo que no es fácil su exposición, su comprensión y sobre todo su aplicación en nuestro diario vivir. De ahí que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos saben, pero no hacen. Así que haced todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Con cuánta razón el Señor a través del profeta Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí? ¿Conocían la ley? Por supuesto. ¿Cumplían la ley a través de sus holocaustos, sacrificios y ofrendas? Sí. Pero no había congruencia en su vida exterior con su vida interior. Y eso explica el por qué este principio rector lo definimos como conservar en toda ocasión la unidad de nuestra naturaleza, alma y cuerpo, en concordancia con las normas señaladas en la Biblia. No se trata solo de cumplir por cumplir exteriormente como lo hacían en el antiguo tiempo, sino que el cumplimiento esté sustentado en un corazón que ama a Dios, que obedece a Dios, que tiene gratitud para con Dios, que tiene fe en Dios, que espera en Dios, que guarda una relación directa con Dios. Y como una expresión de una vida en Dios, entonces esos sacrificios y holocaustos serán gratos al Señor. Pero cuando solo cumplimos por cumplir exteriormente, podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a la familia y a no sé a cuántos más, pero a Dios no le podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado. Por eso dice también el apóstol Pablo a Timoteo: el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquellos invocaban el nombre del Señor, ofrecían sus sacrificios, holocaustos y ofrendas al Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios estaba cerca de sus labios, pero lejos de sus corazones. Y lo que el Señor quiere es que efectivamente nosotros nos presentemos como cristianos genuinos, auténticos, veraces, íntegros, que vivamos lo que predicamos, es decir, que lo que somos por dentro lo seamos por fuera, que haya coordinación entre el alma y el cuerpo, como decía yo hace un momento. ¿Por qué?
Porque el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, lo que somos por dentro, lo debemos ser también por fuera. Que haya coordinación entre el alma y el cuerpo. Por otro lado, hermanos, nosotros debemos ser sinceros, veraces, íntegros, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Y digo esto, amados hermanos, porque muchas veces, como varones o como mujeres, como jóvenes o como señoritas, cuando vamos al templo vestimos de una manera, nos arreglamos de una forma diferente a cuando vamos a trabajar, o ya no digamos cuando vamos a una recepción de 15 años o de una boda. Creo que usted comprende lo que quiero decir para no abundar en detalles. Entonces, si nosotros nos decimos santos, no solo debemos vivir santamente, sino también debemos vestir santamente, conforme a los principios que el apóstol Pablo enuncia en su primera carta a Timoteo: con pudor, con decoro, con decencia. Y sin embargo, a veces no lo hacemos así. Y no me refiero solo a las hermanas o a las señoritas, sino muchas veces incluso también nosotros como varones. En la iglesia nos comportamos de una manera, pero cuando estamos en casa, en la relación con la esposa o con el esposo o con los hijos, nos comportamos también de una manera diferente. Es decir, no somos consecuentes. Y esto no solo como miembros de la congregación, sino muchas veces incluso como pastores o ministras. No estamos viviendo la palabra de Dios. No estamos siendo consecuentes. No estamos manifestando por fuera lo que decimos ser por dentro. Es decir, no estamos siendo íntegros. Muchas veces en casa gritamos, vociferamos, violentamos la relación intrafamiliar, y esto impacta la comunión, la fe, la unidad en el seno de la familia, por lo cual debemos ser, repito, consecuentes con lo que decimos y con lo que predicamos, para que transitemos en la integridad a la que somos llamados por el Señor. En ocasiones, en el trabajo, no mostramos del todo integridad porque nos dejamos llevar por la idea de que como que me pagan, pues como que trabajo. O muchas veces tratamos a través de diversos recursos de evadir el pago de impuestos, el pago de derechos, el pago de las contribuciones con la autoridad. Y buscamos de una o de otra forma evadir algunos pagos u obligaciones que tenemos. Y esto nos deja ver
que no estamos siendo del todo íntegros. Como pastores, hermanos, tenemos que darle al Señor todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos, los dones que por gracia del Señor Él nos ha dado. Y si nosotros no estamos conscientes de esto y no lo hacemos, y solamente llegamos a la congregación para llenar el tiempo, para entretener a la congregación, y no la alimentamos con la palabra de vida, hermanos, no estamos siendo íntegros, no estamos siendo veraces, y solamente estamos cumpliendo por cumplir, como lo hacían aquellos que presentaban sus sacrificios, holocaustos y ofrendas, pero su corazón no era recto para con Dios. No podemos entonces llegar un domingo de escuela dominical a leer simplemente el temario y a pedirle a la iglesia que lea y busque las citas. No podemos ser impuntuales como pastores, ministras. No podemos ser informales, sino guardar en todo el sentido de la palabra, nuestra cabalidad, nuestra entereza, nuestra pureza, nuestra integridad, nuestra lealtad, nuestra sinceridad, nuestra veracidad, nuestra integridad. Muchas son las áreas y las cosas que nosotros pudiéramos decir, hermanos, en relación a este punto. Por eso decía yo que no es fácil su exposición o su comprensión, porque quizá alguien esté de acuerdo con una cosa, pero no esté de acuerdo con otra, según nos convenga, según nos afecte, según nos impacte. Y más aún, difícil, decía yo, es su aplicación. Su aplicación. Entonces, hermanos, si nos decimos cristianos, debemos vivir como cristianos. Si nos decimos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Por eso el Señor Jesús fue muy claro: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es algo que no está poniendo a nuestra consideración, sino es algo que Él está ordenando: sed pues vosotros perfectos. En un presente constante, perfectos hoy, perfectos mañana, pasado mañana, siempre, y hasta que Cristo venga por nosotros. Que Él nos encuentre con vestiduras blancas y con aceite en nuestras cabezas, como dice la Escritura. Que Él nos encuentre irreprensibles delante de Él, viviendo en integridad para la gloria de su nombre. Así que, hermanos amados, no digamos sí, Señor, pero al final no hacemos lo que el Señor nos manda. Por eso decimos, no basta decir Señor, Señor. Porque el mismo Maestro dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso también en Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Porque si nos queda claro qué nos manda el Señor y nosotros hacemos otra cosa, entonces Él ya no es nuestro Señor. Porque si le decimos Señor, entonces quiere decir que nosotros somos sus siervos. Quiere decir que nosotros somos sus súbditos. Quiere decir que nosotros le vamos a obedecer. Y a obedecer no en lo que nos convenga, no en lo que esté de acuerdo, sino en lo que Dios nos manda. Nos convenga o no. Estemos de acuerdo o no.
porque la obediencia a medias es desobediencia. Así que no podemos decir que somos más o menos perfectos, más o menos veraces, más o menos cabales, más o menos íntegros. O somos o no somos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a orientar, a redireccionar nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad para nosotros, siendo íntegros para la gloria de su nombre. No basta decir como Pedro, mi vida pondré por ti, y al final no solo sale huyendo, sino que lo niega. No basta, amados hermanos, decirle maestro, porque hubo uno que en el Getsemaní no solo le dijo maestro, sino que aún le besó. Y fue el mismo que le traicionó. Así que no basta decir Señor, Señor, no basta decir mi vida pondré por ti, no basta decir maestro. Hermanos, debemos ser de corazón íntegro, pleno, cabal. No solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida moral, no solo en lo interno, sino también en lo externo, para que en todo el nombre del Señor nuestro Jesucristo sea glorificado en nuestra vida, en el hogar, en el templo y en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Así que la integridad como principio rector de la vida cristiana, decía, nos hace ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tercero, la integridad como principio rector nos ayuda a mantener nuestra entereza espiritual y moral a pesar de la adversidad o a pesar de la circunstancia en la que nos encontremos. ¿Qué hubiera hecho usted si se hubiera encontrado como varón en una situación como la de José? ¿O qué hubiera hecho usted, hermana, en una situación como la mujer de Potifar, que se sentía no atendida o correspondida por su marido? Son circunstancias, son situaciones que prueban realmente la entereza de nuestro corazón, que prueban de qué estamos hechos. Y en el caso de José, él mostró cabalidad, plenitud, integridad. Cuando le dijo a aquella mujer, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mostró integridad. Podríamos mencionar también aquel joven llamado Daniel, que cuando llegó a Babilonia resolvió en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Guardar su integridad interior, su integridad moral, su integridad espiritual, no solo por dentro, sino también por fuera, dando testimonio de su fe en el Señor. Ni el lugar, ni la circunstancia, ni la adversidad lo hicieron vacilar. Porque aun cuando se emitió un edicto de parte del rey de que nadie podía invocar otro rey que no, otro Dios que no fuera el rey, Daniel en ningún momento se intimidó. Claramente dice la Escritura que él seguía orando en dirección a Jerusalén 3 veces al día. Guardó su integridad
a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, aún a costa de su propia vida. Él guardó su entereza. Y por eso, en los capítulos 9 y 10 de Daniel, en más de una, dos, tres ocasiones, el ángel que le visita le dice: Daniel, tú eres muy amado. ¿Qué expresión? Tú eres muy amado. Cuando nosotros entendemos lo que esto implica, lo que esto significa, lo que esto exige de nosotros como cristianos, pastores o ministras, hermanos, entonces no hay dos opciones, solo tenemos una opción: vivir plenamente en Dios, en la verdad del Señor, en el temor de Dios, en el amor del Señor. Tenemos que ser íntegros. Y por eso, siendo Daniel muy amado, no solo fue visitado por aquel mensajero de Dios, sino que aún le dio fuerzas y una revelación plena acerca de los tiempos proféticos. Ahí está, hermanos, el resultado, el fruto de guardarse en integridad, no solo por lo que vea la parte sensual o sexual, como en el caso de José, sino en lo que ve a la parte también de fe, a la parte espiritual, a la parte práctica del conocimiento que tenemos del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios santo, del Dios único, del Dios que tiene poder en los cielos, en la tierra y sobre todos los reinos de las naciones. Cuando nosotros tenemos claro ese concepto, y ese concepto está centrado, está enraizado, hermanos, enclavado en el centro de nuestro corazón, entonces tenemos que ser consecuentes con el conocimiento que tenemos de Dios. Y bueno, a propósito de este tercer inciso, la integridad como principio rector nos ayuda a mantener nuestra entereza espiritual y moral a pesar de la adversidad. No podemos dejar de mencionar al patriarca Job, un varón de quien Dios también dio testimonio diciendo: varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal, varón íntegro. Y esto lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Porque si bien es cierto, dice el profeta Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, sin embargo, hay uno que sí conoce lo más profundo de nuestro corazón y aún de nuestros pensamientos, y por eso dice el salmista: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí que tú ya lo sabes todo. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, como le dijo el Señor al profeta Samuel. Pero yo, dijo el Señor, yo veo el corazón. Dios ve no solo nuestros actos externos, nuestra conducta, sino también el móvil, la intención que da lugar a esa conducta, a ese comportamiento. Permita el Señor y el Espíritu Santo nos auxilie, amados hermanos, para que haya una concordancia perfecta entre lo interno y lo externo, entre el alma y el cuerpo, como dice nuestra definición de principio rector de integridad, y que esa coordinación entre el alma y el cuerpo, entre lo interno y lo externo, sea siempre conforme a las normas establecidas en la Escritura.
En el caso de Job, capítulo 27, encontramos un testimonio maravilloso que de verdad, hermanos, quebranta nuestro corazón. Usted sabe todo lo que perdió Job, sus bienes, sus posesiones, su casa, sus hijos, Y después de que perdió todo esto, su mujer, su esposa, va y le dice: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como una mujer insensata has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto, hermano, es la práctica del principio rector de integridad. No es solo un concepto, no es solo un principio de vida, no es algo meramente doctrinal, es algo que debemos llevar a la práctica. Por eso dice el apóstol Santiago: sed pues hacedores, es decir, cumple lo que sabes, lo que conoces, lo que Dios te demanda, cúmplelo. Y Job no tenía la enseñanza que ahora usted y yo tenemos. Job no tenía la Biblia que ahora usted y yo tenemos. Pero en el corazón de Job estaba el Señor. Estaba Dios. Y Job sabía quién es Dios. Y en razón del conocimiento que tenía de Dios, él actuaba, él procedía. A veces nosotros llegamos a creer que sabemos mucho, o algunos piensan que lo saben todo. Pero dice Job que lo que sabemos de él, del Señor, es apenas un susurro. Y que apenas estamos en los bordes de sus caminos. Luego entonces, ¿de qué ufanarse? De que sé mucho. Conozco la Biblia. Si la conoces, entonces vívela. Si la conoces, entonces practícala. Si la conoces, entonces honra la palabra. Job, después de casi 2 años de sufrimiento por aquella enfermedad que Dios permitió le sobreviniera para mostrar después su poder, su autoridad, su señorío, su gloria, Job dijo, capítulo 27, primeros 6 versículos, que obvio leyendo lo siguiente: quedó todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Oh, hermanos amados, esta declaración es del mismo quilataje de aquella que Job hizo cuando expresó: yo sé que mi Redentor vive.
y aún después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Así ahora, en ese mismo nivel, esta declaración de Job: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Entonces, la integridad no es meramente un concepto, es algo que debemos vivir, que debemos practicar. La integridad es algo que debe gobernar nuestros pensamientos, que debe regir nuestros sentimientos y que debe determinar nuestras acciones para que cada día verdaderamente seamos más semejantes a Cristo, a Dios, nuestro Padre. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es fácil guardar la integridad, entre comillas, cuando aparentemente todo va bien, pero en la adversidad, como en el caso de Job, no es fácil. A veces renegamos, a veces nos quejamos, a veces nos desesperamos, a veces ya nos queremos morir, a veces ya no sabemos qué hacer y hasta dudamos que Dios esté con nosotros. Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros pensemos, sintamos o expresemos y aún blasfememos contra Dios. No, hermano, no, hermana. Estos personajes que estamos considerando para ejemplificar o ilustrar este principio rector de integridad nos deben inspirar para que nosotros, al igual que ellos, también guardemos nuestra integridad y seamos bendecidos por el Señor, así como lo fue José, así como lo fue Daniel, así como lo fue Job, que después de que terminó aquella prueba o tribulación, él fue enriquecido al doble de lo que tenía. Y Dios le dio esposa, y Dios le dio hijas e hijos. ¿Es fácil guardar la integridad cuando todo está bien? Pues ni aun cuando todo está bien. Acuérdense lo que le dijo Dios a Salomón: si tú guardas la integridad de tu corazón, obedeciendo mis preceptos, guardando mis decretos y andando en mis estatutos, yo afirmaré tu reino. Pero ¿qué hizo Salomón después de ser el hombre más sabio? No guardó su integridad y se convirtió en el hombre más necio, yendo tras una mujer, tras otra mujer, y tras los ídolos de una y de otra. 700 mujeres y 300 concubinas, levantando templos y sacrificando a los ídolos de sus mujeres. Salomón lo tenía todo. Era el tercer rey de Israel. Lo tenía todo. Y sin embargo no guardó su integridad. Por eso cala en el alma la declaración de fe, de pureza, de entereza de Job, que aún en la adversidad él pudo decir: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y bueno, esa integridad Job también la hace manifiesta en los primeros 8 versículos del capítulo 31. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios?
¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Guardemos nuestra pureza interior y exterior. Guardemos nuestra integridad espiritual y corporal. Job hizo pacto con Dios de que no vería a una virgen, a una doncella, a una mujer para desearla, para codiciarla. Él quería guardar, aún en ese pacto con Dios, su pureza interna, espiritual. ¿Usted recuerda lo que dijo el Señor? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer, a una doncella, a una virgen, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, el Señor lo que quiere no solo es guardarnos físicamente de no cometer materialmente el adulterio, sino que Él quiere guardarnos también espiritualmente. Y de ahí el mandamiento, de ahí la advertencia, de ahí la amonestación. El que mira una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y Dios quiere que guardemos esa concordancia, alma y cuerpo, en plenitud de vida conforme a las normas establecidas en la Santa Biblia. Hermanos, que Dios nos ayude, para que podamos decir como Job, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Podríamos decir lo mismo que Job. Yo no lo sé, usted tiene la respuesta. Pero si la respuesta no es similar a la expresión de Job, entonces hagamos pacto con el Señor, tomemos una decisión de guardarnos y de caminar en la integridad de nuestro corazón para que también digamos como Job, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Finalmente, perdón que abuse de su tiempo, hermanos. La integridad como principio rector nos permite reflejar un corazón verdaderamente renovado y transformado por el Espíritu Santo mediante la manifestación cabal de los principios rectores en nuestra vida cristiana, como lo es la fe, el amor, la fidelidad, la humildad, la obediencia, la santidad, el temor de Dios, la paciencia, la verdad, la justicia, etc. Cuando nosotros hacemos de todos estos principios rectores la norma de vida en nuestro diario andar, entonces reflejaremos un corazón verdaderamente renovado y transformado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos siga transformando cada día a la semejanza de Cristo. Para concluir, hermanos, siendo la integridad una de las cualidades esenciales exigidas por Dios a su pueblo, hagamos todas las cosas que Él nos ha mandado y guardemos nuestro corazón en rectitud, tanto en lo espiritual como en lo moral, mediante la obediencia a su palabra.
para guardar esa unidad de alma y cuerpo y ser consecuentes entre lo interno y lo externo. Mostremos nuestra integridad siendo congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Mostremos rectitud, probidad, pureza, moralidad, perfección en todas nuestras relaciones matrimoniales, familiares, ministeriales, sociales, laborales, empresariales, para la gloria de Dios. Mantengamos nuestra integridad total en las pruebas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en medio de las luchas o de las tribulaciones. Job, Daniel, José, fueron hombres de carne y hueso, como usted y como yo. Y no me diga que ahora es diferente a los tiempos que vivió José. No, José tuvo todo al alcance para acostarse con aquella mujer y tener como segundo en Egipto las mujeres que él hubiera querido. Daniel tuvo todo delante de sí, no solo para comer y beber lo que comía y bebía el rey, sino también para hacer de su vida lo que él hubiera querido, adecuándose a una cultura diferente y honrando a otros dioses. Pero él guardó su integridad. Ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros, ni todos juntos, hemos sufrido lo que padeció Job. Y sin embargo, allí en la adversidad, él guardó su integridad a pesar de todo lo que sufrió, padeció y perdió. Pero se sostuvo como viendo al invisible y guardó la integridad de su corazón, y Dios lo restituyó. Dios le devolvió más de lo que tenía y confirmó: Job es mi siervo. No seamos como Salomón, que creyendo que teniéndolo todo, riqueza, fama, poder, influencia, pretendamos hacer lo que nosotros queramos, porque entonces iremos en una dirección contraria a la que Dios nos ha marcado a través de su palabra. Por tanto, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Guardemos nuestra integridad y la vida de estos y de otros personajes bíblicos que mostraron lo que ahora nosotros debemos ser y hacer. Guardémonos en esa perfección y digamos como Job: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que el Espíritu Santo nos siga transformando, que el Espíritu Santo nos siga renovando. Seamos sensibles, seamos dóciles, seamos moldeables a la obra de perfección que el Espíritu de Dios quiere hacer en su vida, en mi vida y en la vida de todos nosotros. Hagamos del principio rector de la integridad un principio de vida en nuestro diario vivir y honremos al Señor en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras cuál es el camino a la integridad. Pero muchas veces tropezamos, caemos, nos desviamos y no andamos
en tus caminos, ni guardamos tus mandamientos. Sin embargo, ahí estás tú, una y otra vez, no solo para levantarnos, no solo para volvernos al camino, sino para restaurarnos, renovarnos y hacer de nosotros, Señor, lo que tú te has propuesto hacer. Y un día en esa obra perfecta que tú has determinado hacer en nosotros por tu Espíritu, alcanzaremos la estatura del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo, cuando estemos en tu presencia en los cielos, Señor. Pero entre tanto, ayúdanos para hacer nuestra la ordenanza del Señor Jesús. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, tú conoces cada una de las áreas de nuestra vida. Tú sabes en dónde tenemos que trabajar. Tú sabes en dónde tenemos que corregir. Tú sabes en dónde tenemos que redireccionar nuestra vida, Señor. Ayúdanos no solo a entenderlo, sino a reconocerlo y a hacerlo, Señor, para que de esa manera lo que nosotros hagamos como miembros de la iglesia, como cristianos, como instructoras, como ministras, como pastores, que lo que hagamos te sea acepto y grato, Señor, para gloria tuya. Con cuánta razón decía tu siervo Josué: servidle con integridad de corazón, servidle en verdad, no de manera fingida, simulada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer de la integridad un principio rector en nuestra vida, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice a la juventud, bendice a los varones, bendice a las mujeres, a los ancianos, a los pastores, Señor, a las ministras. Guárdanos como iglesia, que cuando tú vengas por nosotros seamos hallados haciendo así, guardando tu palabra, obedeciendo tus preceptos y viviendo en integridad. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a decir como Job: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Bendito seas por siempre, Señor eterno. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. La paz de Dios.